Quiero que ahí usted cierre sus ojos y que juntos oremos. Un saludo a los del campus de Palmares y a todos los que están viendo esta enseñanza. Señor, gracias por este día. Gracias por tu palabra, por tu favor. Gracias por tu protección. Señor, te pido que tú, Señor, hoy me uses para poder compartir este mensaje, que creo que es el más importante que he hablado de toda esta serie, Dios. Ayúdanos, Señor, a no solamente escuchar, sino a practicar y vivir, Señor, tu palabra, en el nombre de Jesús. Porque este es el día que hizo el Señor para bendecirme, porque en su nombre, muy bien, dale un aplauso, en su nombre estamos haciendo proezas. Y como decía la oración, estamos terminando esta serie. No sé cuándo va a terminar, pero ya estamos terminando, ¿verdad? Pero creo que todas estas enseñanzas que Dios me ha compartido compartir con ustedes en estas semanas es para llegar a esta parte y para que nosotros podamos entender no solamente el plan, sino cuál es nuestra función en ese plan. La gente le tiene mucho miedo a la muerte. ¿Conoce gente que le tiene miedo a la muerte? Tal vez usted le tenía miedo a la muerte antes de conocer a Dios, o tal vez aún conociendo a Dios. La gente cree que la peor tragedia que puede tener en su vida es morirse. Que morirse es lo peor que le puede pasar. Cuando conocemos a Dios, nos damos cuenta que hay una eternidad. Pero ¿sabe? Yo no estoy de acuerdo con los que piensan que la peor tragedia de la gente es la muerte. Yo creo que la peor tragedia del hombre es vivir sin un propósito. Porque cuando los hijos de Dios mueren, van al cielo. Pero cuando los hijos de Dios viven sin un propósito, están desperdiciando el plan de Dios para sus propias vidas. La peor tragedia es no saber para qué vivo. Creer que mi vida se trata de trabajar, pagar cuentas, tener una casa, tener un carro. Pero va mucho más allá. Las estadísticas dicen que más del 90% de los seres humanos, y aún tristemente los hijos de Dios, van a dejar este mundo sin conocer para qué fueron creados. Y nosotros muchas veces no nos centramos y no ocupamos tiempo para darnos cuenta para qué Dios nos creó, porque la religión nos enseña que la vida se trata de vivir para ir al cielo, pero el reino nos dice que hay un propósito en nuestras vidas. Dígale que está a la par suya. Usted está hablando con alguien que tiene un propósito. Vamos, dígaselo. Usted está hablando con alguien que tiene un propósito. Mire, le voy a decir algo que le va a cambiar su vida. Usted tiene que conocer esto y tenerlo claro. Si usted está aquí es porque el cielo sabía que hay algo que solo usted puede hacer en el reino. Se lo voy a volver a repetir. Si usted está aquí, si usted nació, es porque Dios tiene algo preparado para usted, un propósito preparado para usted que nadie más puede hacer, que solo usted puede hacer. Usted no es una casualidad, usted no fue un error de sus padres. El reino, el cielo no comete errores. Usted está aquí porque usted tiene un plan específico para el cual solo usted, escúcheme, nadie más, solo usted podía hacerlo. Por eso los hijos de Dios necesitan encontrar su propósito. Y por eso el reino nos enseña no solamente a conocer que tenemos un rey, sino que fuimos creados para nosotros reinar y para nosotros cumplir el propósito de Dios para nuestra vida, porque no podemos pasar por esta tierra sin descubrir para qué nos envió Dios. Y si usted no se ha estado preguntando eso, yo quiero que usted salga hoy de aquí preguntándose: ¿para qué me envió Dios? ¿Cuál es la parte que solo yo puedo hacer, que nadie más puede hacer? ¿Cuál es mi propósito en el reino de los cielos? Porque hemos hablado mucho acerca del reino de los cielos, pero el reino de los cielos necesita a hombres y mujeres que encuentren su propósito para que puedan hacer que el reino de los cielos venga.
Y les he estado hablando todas estas semanas que el plan de Dios es que lo que pasa en la tierra sea igual que lo que pasa en el cielo. Que el reino es un reino espiritual. Y que lo espiritual está por encima de lo natural, que lo espiritual dirige lo natural, y que los hijos de Dios necesitamos tener claro en nuestra vida cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro propósito en esta tierra. Una de las cosas, y quiero que usted apunte esto, quiero que usted lo apunte. Voy a empezar en estas semanas a tratar de que usted otra vez tome la buena costumbre de anotar en su celular, en algún lado. Me parece que es importante y que hay principios que lo tienen que bendecir a usted y que usted se los tiene que aprender. Yo aprendo más escribiendo que escuchando. Yo no sé si a alguien le pasa eso. Entonces yo tiendo, cuando estoy escuchando una enseñanza, cuando estoy leyendo algo, yo paro y lo escribo para después volverlo a leer. Y quiero que en las predicaciones usted también lo haga. ¿Qué es lo que quiero que anote ahí? Lo que quiero que anote es este principio en el reino del reino de los cielos. El reino de los cielos es el único lugar donde cada ciudadano es un rey. Se lo vuelvo a decir y le doy tiempo para que usted lo anote. El reino de los cielos es el único reino donde cada ciudadano es un rey. Cada reino en esta tierra tiene un rey. Pero en el reino de los cielos, ese rey determinó que cada uno de nosotros fuera rey y sacerdote. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el plan de Dios, que fuéramos reyes y sacerdotes. Por eso no solo somos servidores, por eso no solo simplemente somos seguidores. No, Dios tiene un propósito con nuestra vida. Levante su mano y diga: Dios tiene un propósito con mi vida. Y ese es el propósito. Quiero que vayamos a la Biblia. Vamos a leer lo que dice el Salmo 115, versículo 15. Y usted lo va a buscar y lo vamos a leer, porque esto tiene que ver con el propósito para nuestras vidas. Eso tiene que ver con descubrir nuestro propósito en Dios. No es simplemente conocer de Dios, venir a una iglesia para que Dios me resuelva mis problemas. No, se trata de que Dios nos determinó y tiene un propósito para nosotros. Y que necesitamos descubrir ese propósito. Y entendiendo el reino, vamos a poder descubrir el propósito. A mí me encantaría venir a decirle: el propósito de Dios para su vida es este. Pero no lo puedo hacer, porque yo no lo conozco, yo no lo hice a usted, pero sí conozco al que lo hizo a usted. Y entonces, este día, mi deseo es darle principios para que usted pueda descubrir su propósito en el reino de los cielos. Y para que usted se dé cuenta para qué está usted aquí, por qué Dios lo trajo y por qué usted fue concebido en esta tierra, porque Dios tiene un plan para usted. ¿Listo? ¿Encontramos el pasaje? Vea lo que dice el pasaje: benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos. ¿De qué dice su Biblia? De Jehová. Vamos, dígalo fuerte: los cielos son los cielos de Jehová, y la tierra dada, y ha dado, la tierra a los hijos. Wow. Dice el salmista: bendito es Dios. Él hizo los cielos y Él hizo la tierra. Y Él dice: los cielos son de Dios, donde gobierna Dios. Pero la tierra no fue hecha para Dios. La tierra fue hecha para los hombres. Y para que lo gobiernen los hombres. Y para que traigan el reino los hombres. Y para que la autoridad la ejerzan los hombres y las mujeres, los hijos de Dios. La Biblia dice que el cielo es el reino de Dios y la tierra es el reino de Dios dirigido por sus hijos. Por eso usted está en la tierra. Por eso Dios lo trajo aquí. Por eso usted nació. Porque Dios tiene un plan con usted. Y el plan de Dios es que usted pueda gobernar en el lugar que Él estableció para que usted y yo gobernemos, que es la tierra. Dios lo puso a usted en esta tierra porque tiene un plan con usted. Levante su mano y diga: Dios tiene un plan conmigo. Dios tiene un propósito conmigo que tiene que ver con la tierra, que tiene que ver con gobernar, que tiene que ver con autoridad.
Y es importante que podamos entender esto. Cuando hablamos de gobernar, no estamos hablando de gobernar personas. El gobierno que Dios nos da como sus hijos y el propósito nuestro, nuestra vida, el propósito nuestro en el reino no tiene que ver con dominar personas. Eso es lo que hacen los que no conocen a Dios. Los que conocen a Dios no nos dio un gobierno para gobernar personas, nos dio un gobierno para dominar áreas. Dios nos dio un gobierno para que nosotros gobernemos áreas específicas, lugares específicos. ¿Por qué cree usted que Dios lo hizo a usted, profesor? ¿Por qué cree usted que Dios le dio los dones y los talentos que usted tiene? Para que usted gobierne áreas específicas, no personas. ¿Por qué Dios lo metió a usted en la política? ¿Por qué Dios lo metió a usted en los negocios? ¿Por qué Dios lo metió a usted a trabajar con familias? ¿Por qué Dios le dio esa habilidad de usted de ser médico, de ser empresario? ¿Por qué? Porque Dios te ha dado gobierno, y el gobierno tiene que ver con áreas específicas en las que los hijos de Dios gobernamos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a leer lo que dice Marcos 10, versículo 42. Porque es interesante. En el reino de los cielos, nosotros, los hijos de Dios, no tenemos una posición por nuestro conocimiento, por nuestra inteligencia, por nuestras habilidades o dones. De eso no se trata, porque todas esas cosas se las dio a usted Dios. Entonces, ¿qué es lo que determina mi lugar en el reino de los cielos? ¿Qué es lo que determina mi propósito en el reino de los cielos? Entender que Dios me dio autoridad para gobernar una área específica. ¿Y cómo la gobierno? ¿Cómo gobierno esa área? ¿Cómo me puedo introducir a cumplir el propósito de Dios para mi vida en esta tierra? ¿Qué necesito? Vamos a leer lo que dice Marcos 10, versículo 42. Mas Jesús llamándole les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros. Vuelvo a ver que está la parte, pero no va a ser así en el reino de los cielos. No va a ser así con usted, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Escúcheme, aquí es donde esto se va a empezar a complicar. Aquí es donde conocer más el reino de los cielos se empieza a complicar para los hijos de Dios. Porque hasta ahora ha sido bonito, Dios nos dio autoridad, Dios nos puso, Dios está con nosotros, todo lo que usted necesita, el cielo lo tiene. Sí, todo eso es cierto, pero eso es el conocimiento para llegar a esta parte. ¿Cuál es esta parte? Que usted tiene un propósito, y la forma de establecer su propósito en esta tierra es a través del servicio a Dios. El servicio a Dios es la forma en la que los hijos de Dios establecen el propósito de Dios en su vida. A través de dos cosas, a través de dos áreas: la autoridad y el servicio. Diga conmigo: autoridad y servicio. Usted va a encontrar su propósito cuando usted ejerza su autoridad sobre esa área específica y cuando usted lo haga a través de su servicio. Por eso Jesús dice: en el reino de los cielos no va a funcionar así. En esta tierra los que tienen autoridad quieren gobernar a las demás personas. En el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos los que encuentran su propósito se dan cuenta que fueron puestos en esta tierra para servir a las demás personas, para que a través de sus dones, sus talentos, sus llamados, sus habilidades van a establecer el reino de los cielos a través de áreas específicas, basado en un servicio constante a Dios, a través de una autoridad que el Dios nos dio. Lo interesante es esto. Bueno, más la palabra no es interesante, lo frustrante es esto. Hay dos cosas que los cristianos huyen: de la autoridad y del servicio. Y son las únicas dos cosas que se necesitan para que el reino de los cielos se establezca en la tierra a través de los hombres. Y eso es lo que la gente no quiere.
La gente no quiere ejercer su autoridad. La gente no quiere tomar el control de sus propias vidas y de las cosas que están pasando a su alrededor. La gente huye de eso. No, yo no quiero. No, a mí me da miedo, a mí me da temor. Si a ti te puso Dios a gobernar la tierra y a gobernar tu propia vida, necesitas tomar la autoridad que Dios te dio. Y si lo vas a hacer a través de tu servicio, tú no puedes estar huyendo de servir a Dios. Y servir a Dios es servir a otras personas. Diga conmigo, servir a Dios es servir a otras personas. De eso se trata el reino de los cielos. Y ahorita les voy a decir algunos principios de cómo vas a poder encontrar tu propósito, pero necesitas entender que esas son las dos áreas más importantes a las que les tienes que poner más atención en tu vida. Que fuiste diseñado para gobernar y fuiste diseñado para servir. Fuiste diseñado para servir. Servir a Dios y servir a otros a través de todo lo que tú haces. Así que has estado escapando de tu propio propósito. Has estado huyendo de tu propio propósito. Al no tomar la autoridad que Dios te dio, estás desperdiciando tu vida. Al no servir a Dios, estás negando el por qué estás en esta tierra. Porque estás en esta tierra para servir a Dios y a otras personas. Para eso Dios te diseñó. Dios te trajo aquí porque hay algo en el reino que nadie más puede hacer, solo tú. Y mientras tú no aceptes esa realidad, no encontrarás tu propósito nunca. Y puedes huir, porque yo intenté huir mucho tiempo. Puedes tratar de hacerlo a tu manera y decir, no, esto es para otro. El problema es que la religión nos dijo que el servicio a Dios es para gente especial. Gente muy santa, gente muy perfecta, gente que no se equivoca. Pero el reino de los cielos dice, no Señor, el servicio es para todos, porque aquí todos son reyes y sacerdotes. Porque aquí no se trata de que es bueno, aquí se trata de que tenemos un Dios bueno, que nos perdona, que nos limpia, que nos justifica y nos pone a cumplir nuestro propósito en la tierra. Yo no sé cuánto has huido de la autoridad que Dios te dio y del servicio a Dios, pero llegó el tiempo en que te digo como tu pastor, no puedes huir más. Necesitas encontrar tu propósito, porque si no, vivirás una vida frustrada. Si no, vivirás una vida sin descubrir para qué estás aquí. Y cuando no encuentres tu propósito, nada te va a llenar. Y vas a empezar a trabajar y a hacer cosas y vas a decir, creo que es esto, y no lo vas a encontrar. Y vas a empezar a tratar de llenarte con un montón de cosas, pero no lo vas a encontrar. Te vas a cansar, te vas a frustrar, vas a abandonar. Pero cuando encuentres tu propósito en Dios, cuando encuentres qué te llamó a ser Dios en el reino, y no hay que ser científico para eso, es un lugar donde ejerces tu autoridad para servir a otro, y es un lugar donde sirves a otros y sirves a Dios. Pastor, pero yo no lo tengo claro. Bueno, voy a ayudarte para que puedas descubrir algunas cosas, pero la clave está en que empieces a ejercer esas dos cosas. Empieces a servir a otros, empieces a bendecir a otras personas, y que tomes tu papel de autoridad. Si Dios te dio todo lo que te dio, ¿a cuántos Dios les ha dado cosas y le ha dado autoridad? Usted lo sabe. Bueno, ¿y por qué usted no está sirviendo a ese Dios que le dio todo eso? Porque usted está esperando que otros hagan lo que solo usted puede hacer. No, pastor, es que usted no entiende. Es que yo tengo un plan, y yo estoy trabajando en este plan y haciendo todas estas cosas, y no importa, todo va a ir bien. No, usted necesita encontrar su propósito. La gente que sigue sus planes se frustra. ¿Cómo? Sí. Vamos a ir a la Biblia, Proverbios 19, versículo 21. Subraye este versículo, póngalo ahí en amarillo, póngale todas las cosas que usted quiera, apréndaselo de memoria. Es pequeño, pero es poderoso. Dice, muchos planes hay en el corazón del hombre. ¿Cuántos planes hay en el corazón del hombre? Muchos planes, pero solo el propósito del Señor se cumplirá. ¿Qué quiere decir?
Este proverbio lo que dice es que todos los planes que usted tiene se los va a llevar el viento. Que la persona que no descubre su propósito en el reino de los cielos terminará cansándose, haciendo y desperdiciando su vida en los planes que él cree. Y nada de eso va a permanecer. Porque lo único que permanece es el propósito. Entonces la pregunta es, ¿qué tienes que esforzarte? ¿A hacer planes o a encontrar tu propósito? ¿Cuál es la clave en el reino? ¿Planear cosas o buscar el propósito de Dios para seguir el propósito de Dios? ¿Sabe cuántos años desperdicié de mi vida haciendo planes, mis propios planes? Sin preguntarle a Dios y decirle: Señor, yo estoy haciendo planes, pero mis planes no permanecen. Es tu propósito el que permanece. Necesito saber cuál es tu propósito. ¿Qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Bueno, ya el pastor me enseñó que tiene que ver con servicio y tiene que ver con ejercer autoridad. Entonces necesito dedicar mi vida a eso, a servir a otras personas y hacer que tu reino se establezca a través de un área específica de servicio. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a permanecer. Porque los planes tuyos van a empezar bien, te vas a cansar, te vas a frustrar y no vas a llegar a nada. Porque muchos planes tienen los seres humanos. Porque nos sentamos y pues voy a hacer esto y ahora voy a hacer aquello y tal cosa va a pasar y tal esta va a pasar, y todos esos planes que hiciste no quedan en nada. Porque Dios te dice: es que yo no te diseñé para eso que tú estás diciendo. Yo no te hice para eso. Entonces por eso, vea qué fuerte. Por eso nos encontramos un montón de cristianos haciendo un montón de cosas y que no logran nada. El problema de los cristianos es que pasan tan ocupados haciendo cosas que Dios no los puso a hacer, solamente porque son buenas, que no cumplen el propósito que Dios le dio. Y entonces creemos que se trata de hacer cosas buenas. No, no se trata de hacer cosas buenas. La clave es encontrar tu propósito y hacerlo. Y cuando tú estás haciendo tu propósito, lo que Dios te estableció, Él te da la autoridad para hacerlo, Él te da la habilidad para hacerlo. Él te usa, el reino se establece, sirves a Dios, sirves a las demás personas y traes el reino a la tierra, y por eso te sientes satisfecho, te sientes feliz, te sientes realizado, porque encontraste tu lugar en el reino, el lugar de tu máxima contribución en el reino de los cielos. Pero no lo puedes encontrar copiando a otros. Yo no puedo decir mi lugar de máxima contribución es esto, porque yo no soy igual a otros. Dios me hizo diferente a mí. Y entonces me dio dones, me dio talentos, me dio habilidades, porque Él me preparó para un trabajo específico. Entonces yo puedo decir: yo quiero hacer lo que aquel otro hace, pero Dios me dice: es que yo no te diseñé para hacer eso, yo te diseñé para otra cosa, tienes que fijarte en ti. El problema es que buscamos nuestro propósito fijándonos en otros en lugar de vernos a nosotros mismos, porque la forma de encontrar el propósito en nuestras vidas es viendo quiénes somos, qué tenemos, qué nos apasiona y dónde Dios nos está involucrando y nos está llamando a servir a otros, a bendecir a otros y a establecer el reino. Necesitamos buscar eso. Entonces, cuando tú encuentras tu propósito, tú empiezas a hacer cosas, y esas cosas que haces te empiezan a salir bien. Y esas cosas que haces las empiezas a disfrutar. Y no te cansas. Y no te frustras. ¿Por qué? Porque descubriste tu propósito, lo estás haciendo. Pastor, ¿cómo hago para descubrir el propósito? Aquí está, apunte, le voy a decir 4 cosas. 4 cosas para que usted pueda descubrir su propósito. Amén. ¿Cuántos quieren descubrir su propósito en el reino? Amén. Apunte esto. Lo primero que necesita hacer es que tu propósito tiene que ver con establecer el reino de los cielos. Diga conmigo: mi propósito tiene que ver con establecer el reino de los cielos. Eso es lo primero, lo principal. Quíteme la imagen de aquí de fondo, por favor, porque vienen todas pegadas y no me gusta que se me adelanten. Tiene que ver con establecer el reino. Tu propósito tiene que ver con que el reino de los cielos se establezca. Por eso el reino de los cielos se tiene que establecer en todas las áreas. Por eso los propósitos de muchos de nosotros son diferentes.
Por eso no nos tenemos que estar comparando, porque algunos Dios los va a llamar a la política, otros los va a llamar a la economía, otros los va a llamar a ser empresarios, otros los va a llamar, pero todos tienen que ver con lo mismo, tienen que ver con bendecir y con hacer discípulos, pero estableciendo el reino de los cielos. Segundo principio, anote ahí, incluye el servir a Dios y a las personas. Lo primero, para descubrir mi propósito, es que es para establecer el reino. Lo segundo es que mi propósito tiene que ver con servir a Dios y servir a la gente. Todo lo que tú haces lo tienes que pasar por ese filtro para encontrar tu propósito. Tu profesión, tu empresa, tu vida, lo que yo estoy haciendo bendice a Dios, agrada a Dios, sirve a Dios y también sirve a otras personas, porque si no sirve a otras personas, estoy buscando mi propio bienestar. Y Dios no me llamó a esta tierra a buscar mi propio bienestar, porque los gobernantes de esta tierra se enseñorean de la tierra, se enseñorean de las personas, es lo que decía Jesús. Pero en el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos será grande el que sirve a otros. En el reino de los cielos es importante el que da su vida por otros, el que invierte en otros. Por eso lo que tú haces, tu empresa le tiene que dar trabajo a la gente, tu empresa tiene que dar buenos precios a la gente, el recurso que Dios te está dando tiene que bendecir a otras personas. Si Dios te puso como profesor, si Dios te puso como un papá, si Dios te hizo un albañil, si Dios te hizo un bombero, lo que te hizo, ahí a través de eso glorificas a Dios, pero también a través de eso estás ayudando a las demás personas. Y todavía voy a ir más allá. Y esas cosas tienen un final, que es hacer discípulos. No nos podemos quedar ahí. Pero el problema es si nos quedamos ahí. Si no, yo estoy ahí, yo tengo mi negocio y con mi negocio yo le doy trabajo a la gente, listo, ya lo dice. No, la Biblia no dice vayan por todo el mundo, pongan negocios y que les vaya bien. No, vayan por todo el mundo y hagan discípulos. ¿Cómo? Estableciendo el reino a través de todas las cosas que ustedes hagan, sirviendo a las personas. Por eso los hijos de Dios necesitamos hacer discípulos, y hacer discípulos es una cuestión de lo que yo vivo, de lo que yo soy. No importa en el lugar del mundo donde estés, no importa la profesión que estés, necesitamos establecer el reino y encontrar nuestro propósito. Punto número 3, está conectado con tu diseño. Tu propósito está conectado con tu diseño. ¿Cómo, pastor? ¿Está conectado con mi diseño? Sí, con tus dones, talentos, habilidades y vivencias. Tu don está conectado, tu propósito está conectado con tu don, tu talento, tus vivencias, tus habilidades. Entonces, las habilidades y los dones son un camino para encontrar tu propósito. Si tú tienes una habilidad es porque Dios te la dio. Dios no le va a dar algo a alguien que no necesite. Se lo da porque Dios sabe qué es lo que quiere para ti. Es que usted tiene esta habilidad, usted es bueno en esto. Porque soy bueno en esto, porque soy bueno haciendo negocios, porque soy bueno hablando con la gente. ¿Por qué? Porque Dios me dio un propósito. Y porque ese propósito es para bendecir a otros y para establecer el reino de los cielos. Hay cosas en las que yo descubro que yo tengo la habilidad y por eso las hago, pero hay otras cosas en que no tengo la habilidad. Veo a la pastora y digo, ella es buenísima haciendo estas cosas, porque son parte de su propósito. El problema es que nosotros muchas veces nos queremos comparar, queremos que los dos hagamos las mismas cosas. No vamos a hacer las mismas cosas porque tenemos un propósito distinto. Aunque el fin es el mismo, establecer el reino, los propósitos son diferentes. Esposos, son diferentes ustedes. En un grupo de amistad, los que están liderando son diferentes, no quieren hacer lo mismo, ni te sientas mal porque otro está ejerciendo su propósito y tú dices, yo quiero el propósito de él. Tú tienes tu propio propósito. Si uno es bueno para hablar, que hable. Si el otro es bueno para planear, que planee. Si el otro es bueno para escuchar, que escuche. Si uno es bueno para hacer negocios, haga negocios. A través de sus negocios, dale trabajo a la gente, hable del reino de los cielos, haga discípulos. Con esos ingresos bendiga la iglesia y haga que el reino de los cielos se establezca. Genial. De eso se trata. Pero encuentre para qué lo puso Dios a usted. Le voy a decir algo fuerte. Me he encontrado en estos últimos años mucha gente frustrada, mucha gente herida,
porque intentaron copiar el propósito de otros. Y esto lo digo con mucho respeto, pero no se meta a hacer algo que a usted Dios no lo llamó a hacer ni lo escogió a hacer, simple y sencillamente por querer ocupar un espacio y un cargo. Porque hay gente que se mete a pastorear y Dios no lo llamó a pastorear. Hay gente que se mete a ser predicador y Dios no lo llamó a ser predicador. Hay gente que se mete a hacer negocios y Dios no lo llamó a hacer negocios. Busque usted y encuentre su propósito, porque punto número 4, en su propósito, cuando usted encuentre su propósito, la manera de saber que ese es su propósito es porque usted va a ser muy bueno haciendo eso. Se lo voy a repetir. Voy a acomodárselo así: si Dios te dio un propósito, es porque vas a ser bueno estableciendo el reino a través de ese llamado. Vas a ser bueno. Por eso usted lo va a descubrir. La gente le va a decir: qué bueno que eso esté haciendo eso. Y usted puede agarrar y tener dos maneras de pensar. Una, decir: viste, soy muy bueno. Decir: claro, es mi propósito, Dios me hizo para esto. Agarre un tenedor y agarre espagueti y mete, qué rico espagueti con mantequilla, queso, salsita de tomate, ¿verdad? Y Coca-Cola. Eso, con fresco de limón no, eso es con Coca-Cola. Zero Light, la otra no, es del diablo. Usted mete y usted enrolla el espagueti y usted se lo echa a la boca. Agarre ese tenedor para comer cereal con leche. Le va a costar terminarse esa leche, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el tenedor no fue hecho para el cereal. El ejemplo más básico que le puedo dar, pero es el ejemplo de nuestras vidas. Hay un montón de cucharas queriendo ser tenedores. Hay un montón de tenedores queriendo ser cucharas, porque no han descubierto su propósito. Entonces el tenedor se cansa de estar tratando de tomar la leche y no lo puede, y se frustra y dice: yo no sirvo, Dios se equivocó conmigo. No, en el reino de los cielos no hay fracasados, solo hay gente que no han descubierto su propósito y están copiando el propósito de alguien más, y están tratando de imitar a alguien más, y están tratando de hacer el reino como lo hacen otros, y Dios te llamó a hacer algo distinto. Le abro mi corazón. ¿Sabe cuánto tiempo yo me frustré porque yo no era un predicador como el resto de la gente? Me invitaban a lugares a predicar y cuando salía, las personas que estaban ahí, algunos de los líderes que me habían invitado, me decían: qué vacilón, ¿cómo predica usted? Claro, estaban acostumbrados a escuchar su pastor que era gritón y hacía y yo no soy tan gritón. De vez en cuando se me mete el agua, pero a mí me gusta hablar, enseñar, decir. Y yo soy así, Dios me hizo así. Y entonces yo lo que tengo que hacer es hablar como este otro, y decir, y gritar, y hacer, y llamar. Y lo intenté, pero me di cuenta, yo era un tenedor tratando de ser cuchara. No puedo, Dios me diseñó para otra cosa. A mí me encanta que la gente diga amén, que se sienta feliz, me encanta, pero eso no me llena. A mí me llena que usted aprenda cosas que usted pueda practicar en su vida fácilmente. Eso es lo que me apasiona. Por eso predico, por eso hablo, por eso y creo que es el propósito que Dios me dio. Tratar de que la gente aprenda el mensaje de Dios y que se dé cuenta que es práctico, que es vivencial, que el reino de los cielos no es algo elevado, es algo sencillo que todos necesitamos conocer. ¿Y por qué les digo? Y usted dice: pastor, ¿y por qué usted me dice que cuando yo encuentre lo que sea bueno haciendo, eso es mi propósito? Porque, escuche, porque Dios, además voy a leerle el versículo, Isaías 46, versículo 9, vamos a leerlo. Isaías 46, versículo 9. ¿Alguien Dios le está hablando hoy? Amén. Isaías 42, versículo 9. 46, perdón, sí, gracias. Soy disléxico. Acuérdense de las cosas anteriores, ya pasadas.
dice el profeta. Está hablando acerca de lo que Dios está diciendo. Porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Entonces Dios le dice al profeta: necesito que le mande su mensaje a mi pueblo. Que le diga: acuérdese de las cosas anteriores, acuérdese de lo que ha pasado. Y quiero que ellos sepan que yo soy Dios y que no hay nadie como yo. Levante su voz y diga: Él es Dios y no hay nadie como Él. Otra vez dígalo: Él es Dios y no hay nadie como Él. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace especial a Dios? ¿Qué es lo que Dios dice que no hay nadie como Él? ¿Por qué? El versículo 10 lo dice: no hay nadie como yo, que declaro el fin desde el principio, y que desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo: mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Leamos otra vez el versículo 10, leamos otra vez, porque este versículo es una bomba. Dios dice: no hay nadie más como yo, porque lo que me hace diferente a todos, lo que me hace especial es que yo declaro el final desde el principio. Y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo: mi propósito será establecido y todo lo que quiera realizaré. Entonces Dios dice: no hay nadie como yo, porque yo establezco propósitos. No hay nadie como yo, porque yo cuando comienzo algo ya lo terminé. Eso es lo que dice Dios. Dios dice: lo que me hace a mí, Dios. Por eso, vea, por eso Dios dice: ¿quién es Dios? Dios dice, cuando se tiene que presentar: ¿y quién es usted? Dice: yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el único Dios que dentro de Él está el inicio y el final de las cosas al mismo tiempo. Yo soy el Dios que cuando comienza algo ya lo terminé. Yo soy el Dios que cuando inicio algo es porque ya está terminado. Yo soy el Dios que cuando envío a una persona a la tierra es porque ya le di un propósito, lo terminé, lo vi haciendo las cosas y sé que las va a hacer bien. Por eso soy Dios y soy yo el único y no hay nadie como yo. Por eso yo le digo que usted tiene que buscar su propósito, porque cuando usted lo encuentre usted va a hacer demasiado bien. Pastor, pero usted no me conoce a mí, pero conozco al Dios suyo. Y el Dios suyo, cuando empieza algo es porque ya lo terminó y Él todo lo hace bien. Así que si Dios lo trajo a esta tierra, le dio un propósito a usted, es porque usted va a ser bueno haciendo lo que está haciendo. Porque si usted nació, es la señal de que Dios a usted ya lo terminó. Y como ya lo terminó, le dio un propósito. Y como le dio un propósito, le dio dones y talentos para ser bueno, estableciendo el reino a través de ese propósito. Es que usted está frustrado porque usted está tratando de imitar a otros y no ha encontrado su propósito. Pero que cuando usted lo encuentre, usted se va a dar cuenta que el mismo Dios que lo trajo a este mundo dijo: voy a mandar aquí a Job porque tengo un propósito para él. Y Job, no tengas miedo de hacer esto, no huyas. Señor, es que me da mucho miedo. Es mi propósito. Sí, Señor, es tu propósito, pero yo no estoy capacitado. Yo no doy propósito sino capacito, porque yo al que llamo capacito. Ay, pero yo no lo voy a poder hacer, Dios. Y Dios me dice: claro que lo vas a poder hacer, yo ya te vi. Y yo no solamente vi tu inicio, yo vi tu final. Yo vi todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida ya están escritos por mí. Y yo sé que lo vas a hacer bien. Y yo sé que vas a establecer mi reino a través de esto, porque así soy yo. Dios siempre cuando empieza algo ya lo terminó. Diga conmigo: Dios siempre cuando empieza algo ya lo terminó. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. Génesis 3 versículo 15. Nosotros leemos la historia de Génesis cuando Adán y Eva pecan. Y entonces cuando ellos pecan decimos: ¿qué problema tuvo Dios? Todo el reino estaba establecido, todo estaba bien, y llegó Satanás y se metió y le quitó al hombre
el propósito y la autoridad. Las dos cosas que Dios quiere devolverte, la autoridad y el propósito a través de tu servicio. Y nosotros decimos, ¿qué habrá hecho Dios? Pobrecito Dios, lo que estos chavalos lo metieron, lo complicaron. Pero las primeras palabras después de que peca Adán y Eva de Dios para Satanás son estas. Y le dice el versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¿Cómo? Satanás peca y dice, ahora sí, echa a perder todo. Y Dios le dice, mi hermano, yo lo sabía. Mi hermano no, diablo cochino. Yo esto lo sabía. Y quiero decirte, tú estás viendo el inicio, pero yo ya vi el final. Y yo voy a poner enemistad entre esta mujer, porque de la simiente de esta mujer va a nacer un niño. Y tú vas a tratar de herirlo, pero él va a poner su pie sobre tu cabeza. Así que lo que tú estás hoy celebrando, yo ya lo terminé con Jesús, derrotándote, venciéndote, destruyendo tus planes, porque yo cuando inicio algo, ya lo terminé. Así es Dios, así funciona Dios. Y por eso le dice, voy a poner enemistad entre ustedes, y de su simiente van a ser uno, y él va a poner su pie sobre tu cabeza. La cabeza significa autoridad. Entonces se le dice, y esa autoridad que tú crees que ganaste aquí, yo ya te la quité y tú ni cuenta te has dado. Porque Dios hace las cosas desde el final en el principio. Y tú estás preocupado por tu vida, y tú estás preocupado por si vas a lograrlo. Lo que tienes que preocuparte es por buscar el diseño de Dios para tu vida, y cuando lo encuentres vas a ser bueno porque Él te envió. Si tú entendieras esto, tendrías la autoridad, la fe que se necesita para hacer las cosas, porque sabes que el Dios que te diseñó y te dio todos esos dones también te capacita para que seas bueno haciendo eso. Lo único que necesitas es encontrar el lugar. Es para el reino, es para bendecir a otros, es a través del servicio, ejerciendo mi autoridad, y voy a ser bueno haciendo esto, lo voy a disfrutar. Otro ejemplo, Jeremías 1, versículo 5. Antes que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes de que nacieras, ya te había elegido para que fueras un profeta para las naciones. Dios dice, tú estás asustado aquí, porque estás pensando si vas a poder hacerlo. Rebeca, antes de que tú fueras un plan en tu mente, la mente de tus padres, yo ya te había hecho, te había formado, te había dado un propósito, y sabía que eras bueno haciendo lo que estabas haciendo. Antes de que dieras el primer grito en la tierra, yo ya sabía para qué te había diseñado, y sabía que te iba a enviar y que ibas a ser bueno haciendo eso, dice Dios. Entonces, ¿por qué te preocupas? Le dice Dios a Isaías, porque antes de que nacieras yo ya te hice profeta. Antes de que nacieras ya te di la habilidad. Ay, yo no sé si yo voy a poder ejercer este ministerio, estas cosas. Antes de que nacieras ya te di todo lo que ocupabas. Ya te hice, ya te capacité. Yo no empiezo algo, dice Dios, sin haberlo terminado. Quiere decir que si Dios te pone en un lugar, Él sabe que vas a ser bueno haciendo eso. Por eso el problema de Dios no tiene que ver con los recursos. El problema de Dios tiene que ver con la fe de la gente que está haciendo lo que está haciendo. Porque entonces es donde tú empiezas a dudar. Y me saldrá bien este negocio, y podré yo, y ahora con lo del campus, y ahora con esto, y ahora con qué, dice Dios. Si yo ya todo lo vi, ya está listo, ya está terminado. Tú estás en la etapa número 1 y yo ya vi todas. Por eso la Biblia dice que nada sorprende a Dios. ¿Cómo sorprender a alguien que conoce todo? Por eso cuando tú llegas llorando donde Dios diciendo, es que vieras cómo me siento, Dios, y yo no puedo, Dios dice, si tú supieras quién eres tú,
Si tú supieras el propósito que yo te di, si tú supieras los planes que yo tengo para ti y el propósito que tengo para ti, para establecer el reino. Pero necesito que tú te mires como te mira el reino. Vamos a leer este pasaje. No va a salir aquí porque lo metí hace poquito. Voy a leérselos. Vamos a buscarlo todos. Otro ejemplo. Mateo 2, versículo 10. Mateo 2, versículo 10. Al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Está hablando de los magos. ¿Recuerda que vinieron a ver a Jesús? Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose, lo adoraron. Y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presente, oro, incienso y mirra. Entonces dice la historia que estos magos llegaron y entraron a la casa, entraron al lugar donde estaba Jesús. Y vieron a un niño y se inclinaron y adoraron al bebé. ¿Quién adora a un bebé? ¿Por qué estaban adorando a un bebé? Porque lo que había en esa casa era un bebé y una joven. Y entran unas personas y se inclinan y lo adoran. ¿Por qué? A no ser que ellos no estaban viendo lo que se veía naturalmente, que Dios les hubiera mostrado cómo se veía ese niño en el reino de los cielos. Escuche, trate de agarrarlo, porque lo que se veía era un niño, pero ellos lo adoraron. ¿Qué es lo que ellos veían? ¿Quién les reveló a estos hombres que tenían que ir a ese lugar? ¿Quién les dijo lo que iba a pasar? Dios. Entonces, ¿qué fue lo que ellos vieron? ¿Lo que estaba ocurriendo en la tierra o lo que había ocurrido en el cielo? Lo que había ocurrido en el cielo. ¿Qué es lo que el cielo les dijo a ellos? Versículos número 1 y 2. Entonces Mateo 2, ahora vámonos para arriba, versículo 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. ¿Qué le enseñó el cielo a esa gente? ¿Un niño o un rey? Pero no había hecho nada. Era un bebé y estaba con su madre. Pero para el cielo no era un bebé, para el cielo era un rey. ¿Por qué? Porque había un propósito para ese niño. Aquí es donde va lo clave. El cielo no te ve como tú te ves. El cielo te ve como tu propósito está establecido. Entonces tú te ves en el espejo y dices: yo no puedo. Tú escuchas a la gente hablar de ti y dice: es que tiene este y este y este defecto y tal cosa. Pero el cielo no te ve como un niño, el cielo te ve como un rey. El cielo no te ve como el inconstante, el que deja todo botado, el que las cosas no le sirven, el que esto. No, en el cielo te ven diferente. ¿Por qué? Porque Dios lo que comienza ya lo terminó. Y entonces en el cielo sabe quién eres tú y qué va a pasar contigo y qué es lo que Dios va a hacer, qué es lo que necesita Dios. Lo que necesita es que tú encuentres el propósito para que tú puedas desarrollar eso. Tienes que empezar a verte como te ve el cielo. Aquí va la pregunta del millón. ¿Qué había hecho ese niño? Nada. ¿Pero por qué lo adoraron? Porque era un rey. Algunos de ustedes, con todo respeto, no han hecho nada, pero aún así hay autoridad, hay propósito y hay llamado en ustedes
que aún el mismo cielo valora y respeta. Que aún los ángeles de Dios, cuando te miran, dicen: wow, allá va el siervo, allá va el empresario, allá va el que va a cambiar esto, allá va el líder, allá va esto. ¿Por qué? Porque en el libro del Rey están escritos todos los días de Él. Y Dios le dio un propósito. Por eso el mismo cielo no entiende tus lágrimas cuando tú estás llorando y quejándote. Y Dios dice: no, dice el Rey, tengo planes contigo, tengo un propósito contigo. ¿Qué necesitas para esto? Nada más rápido, voy a dejarle esto y la otra semana lo sigo. Lo que se necesita son dos cosas para poder desarrollar tu propósito y encontrar tu propósito. Leamos el último pasaje, Hebreos 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Seguid la paz, ¿con quién? Con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Nadie encuentra su propósito sin ser guiado por Dios. Y la única forma de ser guiado por Dios es teniendo la paz y la santidad. Por eso, y cuando hablamos de paz con las demás personas, ¿cómo puedo yo tener paz con las demás personas? Viviendo una vida justamente. Entonces, lo que todo hijo de Dios necesita cuidar en su vida para encontrar su propósito y caminar en su propósito es la justicia y la santidad. Porque sin justicia y santidad no podemos conectarnos con Dios. ¿Qué es lo que Satanás más va a atacar en tu vida? Escuche, y la otra semana le voy a hablar de esto mucho. ¿Qué es lo que Satanás más va a atacar en tu vida? Que no seas santo y no seas justo. Porque si tú no eres justo, no vas a tener autoridad. Y si tú no eres santo, el Espíritu Santo no va a caminar contigo. Y el que te guía a encontrar tu propósito es Él. Por eso Satanás en este tiempo, y escuche, se los digo, se los advierto de una vez, la forma que Satanás va a hacer para que todo esto del reino de los cielos que se está abriendo en tu mente y en tu corazón y está despertando estas cosas en ti, lo que Satanás va a hacer es que no camines en santidad. Lo que Satanás va a hacer es que no vivas una vida en justicia. Porque aún un hombre y una mujer llamados por Dios con toda la autoridad y con todo un propósito, sin caminar en santidad y justicia, no va a poder ejercer el reino de los cielos. Por eso el enemigo lo que más bombardea la vida de la gente es a través del pecado, para que no sea santo. Porque quien no es santo, el Espíritu Santo no camina, y el que nos lleva a toda verdad es el Espíritu Santo. Él es el que nos guía. Y si el Espíritu Santo no te guía a tu propósito, ¿sabe qué vas a estar haciendo? Planes. ¿Y saben qué terminan tus planes? De nada. Y sabe, si no eres justo, cuando llegues a ejercer tu autoridad, los mismos demonios van a decir: yo a fulano lo conozco, a fulano, pero vos ¿quién sos? Porque en el reino no te conocemos a vos. Por eso necesitas aprender a cuidar estas cosas. Y quiero seguir, pero ya se me acabó el tiempo. Después seguimos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, tú creaste los cielos y la tierra, pero le diste al hombre la tierra. Tú estableciste un propósito para nuestras vidas, Dios. Cada uno, Señor, de los que está en este lugar, cada uno de los que está escuchando esta enseñanza tiene un propósito, Dios, que tiene que ver con establecer el reino, que tiene que ver con servirte a ti, servir a otros, que tiene que ver con sus dones, con sus talentos, Dios. Ayúdanos a descubrir, Señor, ese propósito. Ayúdanos a entender que ese propósito tiene que ver con servicio. Y que el servir, Señor, es lo que despierta, Señor, el propósito en mi vida y lo que me lleva a Él. Señor, quita todo temor de mi vida. Porque si estoy aquí, es porque tú, Señor, ya hiciste mi principio y mi final. Gracias, Señor. Vamos, dile esto fuerte. Gracias, Señor, porque tú no me miras como yo me miro, Dios.
Tú no me ves, Señor, a través de mis defectos y mis errores. Tú me ves, Señor, como el cielo lo determinó para mí. Tú me ves, Espíritu Santo, como esos hombres veían a Jesús. Porque aún siendo un niño indefenso ante la vista de la gente, ellos lo adoraban como un rey, porque veían el propósito en él. Yo te pido, Espíritu Santo, que el propósito, Señor, en nuestras vidas empiece, Señor, a hacerse visible. Que las demás personas lo puedan ver, lo puedan notar, que nosotros lo podamos encontrar. Levanta una generación, Señor, de hombres y mujeres en esta casa que, Señor, no huyan a tu autoridad y no huyan, Señor, al servicio a tu obra. Que encuentren su propósito y te sirvan y desarrollen, Señor, su propósito para establecer el reino, en el nombre de Jesús. Si tú nos visitas por primera vez, hemos preparado una reunión especial porque queremos hablarte de este Dios, queremos orar por ti. Hay unas personas con banderas, este es el momento donde puedes pasar. Si tú trajiste a alguien, lo puedes llevar en este momento. Queremos orar por ti, tal vez tienes una necesidad. El resto que estamos aquí, ponte de pie y levanta tus manos ahí donde estás. Permíteme orar por ti, una oración muy poderosa. Y es que salgas de aquí con una pregunta: Señor, ayúdame a encontrar mi propósito en el reino. Ayúdame, Dios. Y te digo, no esperes tenerlo todo claro. Comienza, te di el camino a través del servicio, a través de ejercer la autoridad que Dios te dio, sirviendo a Dios y sirviendo a otros. Haz eso, comienza, vas a ir descubriéndolo. Dios no te llamó a estar sentado en una silla. Dios te llamó a ejercer tu autoridad, a ser discípulos, a hablar de Él. Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo oro por cada uno, Señor, de los que están en este lugar. Te pido, Señor, despierta una pasión por servirte. Despierta una pasión en nosotros, Señor, por descubrir nuestro propósito. Despierta una pasión, Señor, por hacerlo. Quita todo temor. Enséñanos, Señor, que tú estás con nosotros y que tú, Señor, nos creaste, nos formaste y nos has dado autoridad, Señor, para servirte. En el nombre de Jesús. Quita toda religiosidad de nuestra vida y ayúdanos a entender que mientras estemos en esta tierra, vamos a servirte, vamos a obedecerte y vamos a establecer el reino. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que te dé paz, que envíe sus ángeles que te guarden, que te cuiden. Que la protección de Dios esté sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu empresa. Que puedas caminar en justicia y santidad, para que puedas ver a Dios en cada paso que estás dando. Y que el bien y la misericordia te sigan todos los días de tu vida. Te bendigo cada cosa que haces, tu entrada, tu salida. Y declaro una semana llena del favor y la misericordia de Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.